este microprograma. El sobrino que hoy irá en la Copa América por la hazaña y también por la pizza, los ravioles y los ñoquis de Sálvese Quien Pueda, llega hoy sábado de resaca, sábado 29 de junio del año 2054, gracias a nuestro resaqueado Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también, solo desde 5 soles al mes, no seas amarrete, valemos menos que una chela, Diego. Y sobre todo, apoyen Chorri, sigan yapeando y plineando y dejando todititito su amor internacional en PayPal, porque queremos seguir con vida, y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa. Salud, digo, apoyen, miserables. Síganos en TikTok, donde somos más impopulares que Keiko, y recuerden darle like al programa de hoy para que YouTube recomiende el video más borrachos. Personas, quise decir personas, no se olviden, muchachos. ¡Ya lanza, pelao! Que es sábado y tenemos que cortarla. Salud, explotador. Y para malograrle el fin de semana a los millones de peruanos que nunca votaremos por ella, la eterna perdedora Keiko Fujimori volvió a salir con el eterno cuentazo del fraude electoral que no le permitió ganar las elecciones. Bueno, y como a ningún integrante de su pandilla le hacen caso, tuvo que salir la cabecilla de la banda para volver a hablar del fraude electoral sin presentar ni una sola prueba. Esto es parte del video que sigue inflamándole el esófago a la ciudadanía. Las declaraciones de Jaime Villanueva sobre las interferencias del fiscal Rafael Vela en las elecciones del 2021 son muy graves. Si sumamos a esto las declaraciones de Villaverde y Marrufo, además del adelanto inexplicable de la acusación en mi contra del fiscal Pérez a unos días de la primera vuelta, vemos que todo encaja claramente en una ilegal interferencia política de estos fiscales. Esto no se puede quedar así. Merece una inmediata profundización de esta investigación para llegar a la verdad lo más pronto posible. Sé que hay muchas dudas sobre este tema y lo entiendo. Por eso es que solicito se abra frente a la justicia y la opinión pública el teléfono de Janet Talavera del Jurado Nacional de Elecciones, que tendría las pruebas de la participación directa de Vela en favor de Pedro Castillo. Si mostramos esas pruebas, confirmaremos finalmente, sin ninguna duda, el rol abusivo, político e ilegal de estos fiscales. Bueno, todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado por una etapa de negación. Y sí, es muy difícil aceptar algunas situaciones que nos ponen frente a la vida. Pero ya cánsate, amiga, en serio, deja de hinchar los ganglios con el sonsonete de siempre de que perdiste porque hubo fraude. No hubo ningún fraude electoral, perdiste porque no te quieren. Perdiste ante los peores candidatos que ha visto nacer este país: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. Malísimos candidatos, pero aún así obtuvieron más votos que tú. Debe ser difícil para Keiko aceptar que perdió frente a candidatos tan malos. Estamos hablando de una persona cuyo principal, o tal vez el único mérito que tiene, es apellidarse Fujimori, que nunca tuvo que trabajar, que desde muy joven disfrutó de las comodidades y placeres del poder, que estudió en el extranjero con dinero que, según su tío Montesinos, salía de fondos públicos, vive del dinero que le dan sus congresistas cada fin de mes y, por supuesto, disfruta de la plata que el Estado le entrega a fuerza popular. No nos olvidemos, claro, de los millones que recibe en cada campaña. Hola, Dionisio, se nos cayó el yape, saludos a tu papi. Tras lo dicho por la eterna perdedora, la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones tuvo que emitir otro comunicado desmintiendo a la hija de Alberto el dictador. El jurado calificó de falsas y temerarias las acusaciones de Keiko Fujimori sobre una supuesta interferencia de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en las elecciones presidenciales de 2021. En su pronunciamiento, el jurado señaló que los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales reflejaron fielmente la votación de todos los peruanos y que solo 2 de las 18 encuestas publicadas respecto a la segunda vuelta dieron como ganadora a Keiko Fujimori, mientras que las otras 16 favorecieron a Pedro Castillo. Además, remarcaron que las alegaciones de falsificación de firmas de miembros de mesa de sufragio, a las que se sumaron las declaraciones de Samir Villaverde, carecen de sustento, ya que ninguno de los miembros alegó falsificación y todos cobraron los pagos por su desempeño. El Jurado Nacional de Elecciones enfatizó que no se encontraron firmas falsificadas, por lo que las actas de sufragio conservan su valor y reflejan el conteo de votos efectuado en las mesas. Todas las actas electorales se encuentran en el repositorio virtual de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones aclaró que no cuenta votos, resaltando la transparencia del proceso electoral.
Pero ayer también ocurrió algo que demuestra una muy conveniente coordinación entre un sector del Congreso y el fujimorismo. Tras conocerse la declaración de Salatiel Marrufo sobre el supuesto fraude electoral, el congresista Jorge Montoya no perdió tiempo y le mandó al Ministerio Público el informe final de la comisión que él presidió y que se gastó 200.000 soles para buscar las pruebas que nunca encontró de un fraude que nunca existió, pidiendo además que denuncie constitucionalmente a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE y también contra la fiscal suprema Zoraida Ábalos, un nuevo disparate del almirante de Valde de Carnaval. Y tal como lo recordó ayer en un comunicado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, ese mamarracho de informe de la Comisión Montoya nunca fue aprobado en el Congreso y el Pleno lo mandó al cesto de la basura, lo archivó. Y peor aún, el año pasado, el 2023, el Tribunal Constitucional declaró nula la moción que dispuso la creación de la Comisión de Montoya y nulos todos sus actos, dado que funcionó contra la ley. Estamos hablando del actual Tribunal Constitucional, o sea, no solo fue una comisión ilegal que se gastó 200.000 soles, sino que encima no sirvió para los fines de los fraudistas porque no pudieron encontrar pruebas. Pero bueno, volviendo a la ex de Marvito, no hay que ser muy inteligentes para entender la razón más poderosa que tiene Keiko Fujimori para volver a sacar la carta del fraude y hasta decir que los fiscales Vela y Pérez estuvieron detrás de su derrota electoral. Lo que pasa es que este lunes 1 de julio empieza el juicio oral en su contra por el caso Cócteles, donde ella es acusada precisamente por esos fiscales de haber cometido los delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia y lavado de activos por los fondos que Fuerza Popular, su banda, recibió en las campañas de 2011 y 2016. Este lunes estamos todos invitados a la audiencia del inicio de juicio que será transmitido a nivel nacional. Nunca te mueras, Justicia TV, donde veremos a Keiko Fujimori sentada en el banquillo de los acusados, algo que por supuesto ella quiso evitar a toda costa. Vamos ahora con una mejor noticia. El Poder Judicial le ordenó ayer a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los Ministerios de Defensa, del Interior, así como al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que entreguen los planes operativos utilizados para el control de las protestas sociales que ocurrieron entre diciembre de 2022 y enero de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte y que dejaron 49 muertos por disparos de militares y policías. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez supremo César San Martín, declaró infundadas las apelaciones presentadas por las Procuradurías de la PCM y los Ministerios de Defensa y el Interior. Para que se entienda, el gobierno y las Fuerzas Armadas y policiales se negaban a entregar los planes operativos en medio de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el ex titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otros exministros, quienes están acusados de presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La Fiscalía había solicitado al Poder Judicial acceso a esta información y el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria aceptó parcialmente este requerimiento. Sin embargo, los procuradores de la PCM y los ministerios implicados apelaron en su momento la medida. En su resolución, el Tribunal Supremo subraya la necesidad de obtener información precisa sobre los planes operativos de las fuerzas del orden para esclarecer delitos graves, debido al ejercicio desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes militares y policiales que resultó en numerosas muertes y heridos. El tribunal argumenta que, aunque los documentos solicitados están relacionados con la seguridad interna del país y podrían considerarse inicialmente secretos de Estado, no pueden ser inaccesibles para la autoridad judicial en casos de violaciones de derechos humanos o conductas comprendidas en las Convenciones de Ginebra de 1949. La Sala Penal Permanente destaca que esta investigación se enmarca en una posible violación de derechos humanos y que el Estado tiene el deber de esclarecer y llegar a la verdad. Los documentos solicitados son considerados pertinentes, útiles e imprescindibles para determinar el comportamiento de las fuerzas del orden y evaluar si las órdenes y directivas emitidas contribuyeron a los resultados fatales. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que entre finales de 2022 e inicios del 23 se registraron 477 manifestaciones en el país y que la respuesta de las fuerzas del orden no fue uniforme. En Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo 10 muertes por disparos de armas de fuego que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y, dado el contexto, podrían calificarse como una masacre. En Juliaca, 18 personas murieron y 226 resultaron heridas debido a un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado.
A propósito de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por este gobierno, ayer se cumplió el sueño del Ejecutivo de meter a un caballo de Troya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El abogado Alberto Borea fue elegido como nuevo magistrado de la Corte durante la Asamblea de la OEA realizada ayer en Paraguay. Como era de esperarse, la designación de Borea ha causado enorme preocupación entre organizaciones civiles que consideran que este abogado tiene un perfil bastante alejado de la defensa de los derechos humanos. Recordemos que Alberto Borea le echó toda la culpa a Pedro Castillo por las muertes ocurridas en las protestas. El primer responsable es Pedro Castillo, el segundo es Aníbal Torres y la tercera es Mirta Vázquez, dijo en una entrevista en RPP. Aquella vez, Alberto Borea aseguró que Dina Boluarte no tenía nada que ver con las muertes de civiles y resaltó la firmeza con la que actuó el gobierno y que Alberto Otarola había hecho un buen trabajo. Todo esto a pesar de los 49 fallecidos. Por supuesto, esto le valió a Borea ganarse sus puntazos en el gobierno de Dina, que lo terminó designando como el candidato del Ejecutivo ante la Corte, que terminó ayer con su elección. Vale recordar que cuando el gobierno propuso a Borea como candidato para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el panel independiente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, encargado de evaluar a los aspirantes a los órganos del sistema, emitió observaciones sobre la candidatura de Borea en relación con sus posturas personales en torno a los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la protesta. O sea, casi como que sacó la calificación de un viejo lesbiano. En entrevista con RPP, Ariela Peralta, integrante del panel, señaló durante el proceso de evaluación que, aunque el abogado Borea cumple con los requisitos necesarios y tiene conocimiento sobre los desafíos actuales del sistema interamericano de derechos humanos, parece alejarse un poco del acervo jurisprudencial más reciente de la Corte en relación con los temas antes mencionados. Sobre los derechos sexuales y reproductivos, Peralta comentó que Borea se opone al matrimonio igualitario, lo que lo ubica en el lado más conservador, que por supuesto también existe entre los organismos internacionales de derechos humanos. Veremos a Borea seguir el ejemplo del felpo Andriansen, quien a los gritos acusó a los familiares de las víctimas de ser los violentos. Ya veremos, pero estamos seguros que se viene un nuevo show del Perú a nivel internacional en materia de derechos humanos. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de programa que sobrevive gracias a tu rica mermelada, dale like, comparte el video miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para hacer compinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. No te olvides de seguirnos en Instagram y sobre todo en TikTok, donde necesitamos llegar a los 10,000 suscriptores para ponerlo en el CV. ¡Ya, pelao! Llévate esta basura de programa. Si Perú clasifica, hacemos programa mañana domingo. ¡Arriba Perú, miserables!